En este video nos adentraremos en el enigmático caso de JonBenét Ramsey, una tragedia que ha capturado la atención del público desde hace más de 25 años. El 26 de diciembre de 1996, la pequeña de 6 años fue reportada secuestrada, pero solo unas horas después su cuerpo fue encontrado en el sótano de su propia casa. A medida que exploramos los detalles de esta desgarradora historia, descubrirás las múltiples teorías que rodean su muerte, el papel de sus padres y las inquietantes pistas que dejaron atrás. ¿Quién realmente estuvo involucrado en este crimen? ¿Por qué las investigaciones resultaron tan complicadas? Al final de este video no solo conocerás los hechos más impactantes del caso, sino que también reflexionarás sobre los misterios que aún perduran. Prepárate para sumergirte en una de las historias más intrigantes del crimen estadounidense. El caso de JonBenét Ramsey se convirtió en uno de los misterios más inquietantes de la historia de Estados Unidos. La tragedia se desató en un día que debería haber sido festivo, el día después de Navidad de 1996, cuando la familia Ramsey se preparaba para disfrutar del calor y la alegría de la temporada. Sin embargo, la felicidad se tornó en desesperación cuando JonBenét, una niña de 6 años con grandes sueños y un talento brillante, fue reportada como desaparecida. Este giro inesperado transformó la celebración navideña en una pesadilla interminable. La angustia de los padres, John y Patsy Ramsey, se tornó palpable. En la búsqueda de su hija, se sintieron atrapados en una red de confusión y miedo. La pregunta que todos se hacían era, ¿qué había sucedido realmente en esa noche fatídica? Mientras el mundo miraba con atención, la familia se encontró en el epicentro de una tormenta mediática que complicó aún más la situación. La presión sobre ellos creció, y cada declaración que hacían era analizada minuciosamente por los medios y la opinión pública. A medida que los minutos se convertían en horas, la esperanza de encontrar a JonBenét con vida se desvanecía. La policía, después de recibir una llamada alarmante, se movilizó rápidamente. Sin embargo, lo que encontraron en el sótano de la casa fue un golpe devastador para todos. El descubrimiento del cuerpo de JonBenét, oculto y sin vida, fue un momento que selló el destino de la pequeña y dejó a la nación estupefacta. El sótano, un lugar que debería haber sido seguro, se convirtió en la escena de un crimen que nadie podía comprender. La autopsia posterior reveló detalles perturbadores que cambiaron la narrativa del caso. No era simplemente un secuestro, había signos de trauma y estrangulamiento, lo cual planteó preguntas críticas sobre la naturaleza del crimen. ¿Por qué una niña tan pequeña con su vida por delante había sido sometida a tal horror? Este cambio en la comprensión del caso llevó a la policía a explorar la posibilidad de que el perpetrador pudiera estar más cerca de lo que pensaban. Las teorías comenzaron a brotar. ¿Podría haber sido alguien de la familia? ¿Un extraño? La incertidumbre se apoderó de la investigación. La familia Ramsey, en medio del dolor y la confusión, se convirtió en figuras centrales de un drama que se desarrollaba ante los ojos del público. La presión y el escrutinio que enfrentaron fueron devastadores. Muchos se preguntaron si ellos tenían algo que ocultar, mientras que otros se unieron a ellos en su dolor. La narrativa se tornó compleja, y la percepción pública estaba dividida. En este contexto se plantearon innumerables preguntas sobre la culpa y la inocencia, y la sociedad se vio obligada a confrontar la dura realidad de que un acto tan atroz pudo haber ocurrido en un hogar. A medida que nos adentramos en este caso, es fundamental recordar que detrás de cada detalle hay una historia humana. La vida de JonBenét y el sufrimiento de su familia son recordatorios de los peligros que enfrentan los más vulnerables en nuestra sociedad. La búsqueda de respuestas no solo es un intento de justicia, sino también un llamado a todos nosotros para reflexionar sobre cómo podemos proteger a los niños y garantizar su seguridad. En este sentido, el caso de JonBenét Ramsey no es solo un relato de tragedia, sino un desafío para todos nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para evitar que algo así vuelva a suceder? El descubrimiento del cuerpo de JonBenét Ramsey fue un momento que estremeció a toda América. Aquel 26 de diciembre de 1996, la noticia de la desaparición de una niña tan carismática y llena de vida dio paso a un desenlace trágico que dejó a todos en shock. El hallazgo ocurrió en el sótano de su propia casa, un lugar que debería haber sido un refugio seguro. La policía se movilizó de inmediato, pero lo que encontraron en esa escena del crimen fue más perturbador de lo que nadie podría haber imaginado. Cuando se descubrió el cuerpo, estaba envuelto en una manta y había evidencias de un brutal estrangulamiento. A simple vista no parecía un secuestro común. La autopsia reveló que JonBenét había sufrido múltiples traumas, lo que complicó aún más la narrativa. ¿Cómo pudo suceder algo tan horrendo en un lugar donde la familia debería haber estado a salvo? Mientras analizamos esta trágica realidad,
Nos sumergimos en las implicaciones de esos hallazgos y la angustia que provocaron en la comunidad. Las primeras horas fueron cruciales. La escena del crimen estaba contaminada por la llegada de familiares, amigos y por la propia policía que, sin saberlo, alteró potenciales pruebas. Este caos inicial creó obstáculos significativos para la investigación. Imagina ser parte de un rompecabezas donde las piezas están esparcidas por todo el lugar, y cada movimiento que haces puede dificultar aún más la imagen completa. La frustración de los investigadores se hacía palpable al ver cómo el tiempo, en lugar de ser un aliado, se convertía en un enemigo. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el deseo de descubrir la verdad se mantenía fuerte. Con cada nuevo detalle que emergía, la perspectiva del caso se tornaba más sombría. Los resultados de la autopsia indicaban que JonBenét había sido víctima de un ataque premeditado, lo que llevó a la policía a considerar la posibilidad de que alguien cercano a ella hubiera estado involucrado. Esto generó incertidumbre y miedo entre quienes conocían a la familia. ¿Qué tipo de persona podría hacerle daño a una niña tan inocente? Las respuestas a esta pregunta se tornó cada vez más crucial para la investigación. Mientras tanto, la cobertura mediática del caso comenzaba a intensificarse. La historia de JonBenét capturó la atención del público, transformándose en un fenómeno que no solo conmocionó a los residentes de Boulder, Colorado, sino a toda la nación. Las especulaciones se dispararon y las teorías conspiratorias empezaron a circular, desviando la atención de los hechos concretos. La presión sobre la policía aumentaba, y con cada nuevo rumor, la verdad parecía más lejana. Sin embargo, en medio de la tormenta mediática y las dificultades de la investigación, hay una lección que resuena con fuerza: la importancia de un enfoque meticuloso y profesional en la resolución de crímenes. La búsqueda de justicia no solo es un viaje de investigación, sino también un proceso emocional para la familia, que lucha por encontrar respuestas en medio de su dolor. A medida que exploramos más sobre este caso, nos damos cuenta de que cada detalle cuenta, y cada pista puede ser la clave para resolver un misterio. El legado de JonBenét no es solo una advertencia sobre los peligros que enfrentan los niños, sino un recordatorio de la fragilidad de la vida. Su historia se convierte en un llamado a la acción para proteger a aquellos que más lo necesitan. Mientras la búsqueda de justicia continúa, debemos recordar que cada vida tiene un valor inmenso y que la verdad, aunque a veces dolorosa, es fundamental para la sanación. La tragedia de JonBenét nos invita a reflexionar sobre cómo podemos contribuir a un mundo más seguro y justo. La autopsia de JonBenét Ramsey reveló detalles perturbadores que transformaron la narrativa del caso. No era simplemente un caso de secuestro, sino que existían evidencias de trauma y estrangulamiento. Este descubrimiento no solo impactó a la familia y a la comunidad, sino que también planteó preguntas críticas sobre la investigación inicial. ¿Cómo pudo haber sucedido esto en un hogar que se suponía seguro? A medida que profundizamos en los hallazgos de la autopsia, comenzamos a entender la complejidad del caso y las implicaciones de lo que había sucedido aquella noche fatídica. El informe de autopsia no solo detalló las heridas físicas de JonBenét, sino que también dejó entrever la angustia y el terror que pudo haber experimentado. Aunque era una niña pequeña, las señales de lucha eran evidentes. Había marcas de estrangulación en su cuello y traumas en su cabeza, lo que sugería que había habido un forcejeo. Este giro de los acontecimientos llevó a los investigadores a replantear la posibilidad de un secuestro, abriendo la puerta a una serie de teorías que solo complicarían la búsqueda de la verdad. La muerte de JonBenét dejó a muchos preguntándose: ¿quién podría haber cometido tal acto? Podría parecer que alguien externo había entrado en su hogar, pero los detalles de la escena del crimen contaban una historia diferente. La complejidad de la situación se intensificó a medida que se examinaban las declaraciones de los padres, John y Patsy Ramsey. La presión sobre ellos creció rápidamente y sus comportamientos fueron analizados bajo un microscopio. La familia se convirtió en el foco de la atención pública y la narrativa sobre su inocencia o culpabilidad se volvió cada vez más confusa. A medida que la investigación avanzaba, surgieron teorías que abarcaban desde un intruso hasta la posibilidad de que alguien dentro de la familia estuviera involucrado. Las evidencias iniciales, que incluían una nota de rescate escrita a mano, comenzaron a levantar más dudas. ¿Era realmente una nota de rescate o había sido una distracción? La combinación de la falta de pruebas concretas y la presión mediática creó un ambiente propicio para la especulación. Cada nueva pista parecía más intrigante que la anterior, pero también más desconcertante. A pesar de los intentos de la policía por esclarecer el caso, la verdad seguía siendo elusiva. La angustia de una familia rota y la confusión de los detalles llevaron a muchos a preguntarse si alguna vez se encontraría justicia. La historia de JonBenét es un recordatorio escalofriante de lo que puede suceder cuando se cruzan la vida familiar y la tragedia. Este es un momento crucial en la narrativa.
ya que el espectador comienza a percibir no solo la complejidad del caso, sino también la profunda tristeza que conlleva. A medida que reflexionamos sobre la autopsia y sus implicaciones, es importante considerar no solo los hechos, sino también el impacto emocional en quienes estaban cerca de John Bennett. La tragedia de su muerte resonó en todos los rincones del país, y la búsqueda de la verdad se convirtió en un símbolo de esperanza y desesperación. La historia de John Bennett no es solo un relato de un crimen, sino una invitación a cuestionar la seguridad de nuestros hogares y a reflexionar sobre la protección de los más vulnerables entre nosotros. Al final, la memoria de John Bennett nos desafía a actuar, a buscar justicia y a crear un mundo más seguro para todos los niños. Desde el inicio, los padres de John Bennett Ramsey, John y Patsy, se convirtieron en figuras centrales en este caso trágico. Su vida cambió de la noche a la mañana, de ser una familia feliz que celebraba la Navidad a convertirse en el epicentro de uno de los crímenes más desconcertantes de Estados Unidos. Al conocer los detalles de esa noche fatídica, entenderemos mejor la complejidad de su situación y el impacto que tuvo en la investigación. La primera pregunta que surge es, ¿qué sabían realmente los Ramsey sobre lo que ocurrió esa noche? La historia comienza con un extraño aviso de secuestro que se encontró en la casa. El contenido de esa nota, que pedía un rescate de $118,000, fue uno de los elementos que inicialmente llevó a la policía a creer que John Bennett había sido secuestrada. Sin embargo, a medida que avanzaron las investigaciones, las cosas no parecían tan simples. La presión comenzó a crecer sobre los padres, ya que sus declaraciones se volvieron objeto de escrutinio. Eran momentos de angustia y dolor, pero también de confusión y sospechas. En este punto es esencial destacar cómo la percepción pública puede distorsionar la realidad. La gente comenzaba a preguntarse si los Ramsey eran víctimas o cómplices. El hecho de que la policía no encontrara ninguna evidencia de un intruso en la casa hizo que muchos comenzaran a dudar de la inocencia de la familia. Mientras tanto, los Ramsey intentaban lidiar con la pérdida de su hija, y la presión mediática solo complicaba aún más su situación. Se encontraban en un laberinto emocional, donde cada palabra que decían era examinada con lupa. Un momento clave en esta narrativa es cuando Patsy Ramsey, visiblemente angustiada, se presenta ante las cámaras de televisión. Su expresión de dolor y desesperación resonó en muchos, pero irónicamente también alimentó las teorías de que podría estar ocultando algo. La lucha interna de una madre que perdió a su hija se contraponía a la imagen que el público comenzaba a formar sobre ella. La complejidad de sus emociones es palpable. Se siente como si estuviera atrapada en un juego en el que las reglas cambiaban constantemente. A medida que la historia se desarrollaba, el foco de atención se trasladó a la relación de la pareja y cómo su dinámica podría haber influido en la tragedia. John y Patsy eran vistos como un equipo, pero también como dos individuos que lidian con la pérdida de maneras diferentes. La narrativa de su vida familiar se transformó en un tema de discusión, y las especulaciones sobre su comportamiento solo intensificaron la presión sobre ellos. La pregunta que muchos se hacían era, ¿podían realmente ser culpables de algo tan atroz? Con el paso del tiempo, la falta de pruebas concretas y la continua especulación llevaron a una serie de teorías que resultaron ser tan variadas como intrigantes. Desde intrusos desconocidos hasta la posibilidad de que alguien dentro de la familia estuviera involucrado, las teorías se multiplicaban. Sin embargo, al observar la historia de los Ramsey, es evidente que estaban atrapados en un ciclo de dolor y confusión, luchando por encontrar respuestas mientras la atención del público se centraba en ellos como posibles sospechosos. La situación de los Ramsey ilustra la dura realidad de ser una víctima en el ojo público. La complejidad de sus declaraciones y la presión constante de la investigación crearon un ambiente en el que cada movimiento era monitorizado. A medida que exploramos la historia de esta familia, es importante recordar que detrás de cada teoría y cada sospecha hay personas reales que sufrieron una pérdida devastadora. La historia de John Bennett Ramsey sigue siendo un recordatorio sombrío de que la verdad a menudo se encuentra en las sombras de la tragedia. El caso de John Bennett Ramsey no solo capturó la atención de los medios de comunicación, sino que también dio lugar a una serie de teorías y sospechosos que han mantenido a la opinión pública intrigada durante más de 2 décadas. La complejidad del caso se puede comparar con una novela de misterio, donde cada pista parece llevar a un callejón sin salida, generando más preguntas que respuestas. La historia comienza con un escenario trágico, una niña de 6 años desaparecida, y la presión para resolver el caso recae sobre las autoridades, la familia y la comunidad. A medida que avanzamos en la investigación, surgen nombres y teorías que complican aún más el rompecabezas.
desde un posible intruso que logró entrar en la casa de los Ramsey hasta la idea perturbadora de que alguien cercano a la familia podría haber estado involucrado. Este último punto despierta una gran curiosidad y suspenso. ¿Podría alguien de confianza haber causado todo esto? Los medios comenzaron a especular, y cada nuevo desarrollo se convertía en un titular explosivo. La narrativa se tornó en un juego de acusaciones, donde cada personaje, desde los padres hasta los amigos y vecinos, se convirtió en un potencial culpable. Una de las teorías más intrigantes sugiere que John Bennett pudo haber sido víctima de un extraño que entró en su hogar. Sin embargo, a medida que se exploraban las pistas, la atención se centró rápidamente en la familia. Los Ramsey, que en un principio eran vistos como víctimas, comenzaron a ser objeto de suspicacias. Los medios de comunicación resaltaron las inconsistencias en sus declaraciones, lo que llevó a muchos a preguntarse: ¿qué sabían realmente los padres? La presión se intensificó y la narrativa cambió de una tragedia a una posible culpa familiar. Con el tiempo, se hicieron eco de otros sospechosos, como un ex policía que había sido reportado en el área en el momento de la desaparición y personas con antecedentes de delitos similares. Cada uno de estos personajes trajo consigo una nueva teoría, ampliando el espectro de posibles culpables y creando un laberinto de especulaciones. El impacto de esta situación no solo afecta a la familia Ramsey, sino también a la comunidad en general, que se siente asediada por la falta de respuestas y la incertidumbre que rodea al caso. En el camino, es fundamental recordar que las teorías en torno a este caso no son meras conjeturas. Son un reflejo de la desesperación por encontrar justicia. Cada historia y cada sospechoso aportan una pieza al rompecabezas, pero al mismo tiempo también revelan la fragilidad de la verdad. La emoción aquí radica en la búsqueda de respuestas, en la lucha constante de los que buscan justicia frente a un sistema que a menudo parece más interesado en los titulares que en la verdad. Finalmente, al analizar las teorías y sospechosos en el caso John Bennett Ramsey, nos enfrentamos a la realidad de un sistema judicial que no siempre logra ofrecer respuestas. La historia no solo es un recordatorio de la fragilidad de la vida, sino también un llamado a la acción para que la sociedad se involucre en la protección de los más vulnerables. La búsqueda interminable de la verdad en este caso nos deja con la esperanza de que algún día la justicia prevalezca y se pueda cerrar este capítulo trágico. A medida que reflexionamos sobre todo lo que hemos explorado, nos preguntamos: ¿qué podemos aprender de este trágico episodio? ¿Y cómo podemos contribuir a que situaciones similares no se repitan? El caso de John Bennett Ramsey se convirtió rápidamente en un fenómeno mediático, capturando la atención de todo el país y del mundo. Desde el momento en que se reportó su desaparición, los medios de comunicación se lanzaron a cubrir cada detalle del caso. Lo que comenzó como una tragedia familiar se transformó en un circo mediático, donde la especulación y el sensacionalismo dominaron las narrativas. La cobertura intensa no solo afectó la percepción pública, sino que también influyó en la investigación misma, desviando la atención de pistas cruciales y generando un ambiente de confusión. En medio de esta tormenta mediática, los padres de John Bennett, John y Patsy Ramsey, se encontraron en el ojo del huracán. A medida que los reportes se multiplicaban, la presión sobre ellos crecía. Se convirtieron en personajes centrales de una historia que, en gran medida, ya había sido escrita por los medios. La cobertura de las cámaras y los rumores incesantes transformaron su experiencia de dolor en un espectáculo público. Esto plantea una pregunta importante: ¿hasta qué punto la cobertura mediática puede interferir en la búsqueda de justicia? A medida que los medios difundían teorías y especulaciones, muchas veces sin evidencia sólida, comenzaron a surgir narrativas que no solo culpaban a la familia, sino que también desdibujaban la línea entre la verdad y la ficción. Por ejemplo, las teorías que vinculaban a la familia con el crimen se volvieron virales, alimentadas por artículos sensacionalistas que distorsionaban los hechos. La familia Ramsey, que ya estaba lidiando con la pérdida de su hija, tuvo que enfrentar una acusación pública que los retrataba como sospechosos. Este fue un claro ejemplo de cómo un caso criminal puede ser manipulado por la prensa, creando una narrativa que puede ser más perjudicial que útil. Además, el caso de John Bennett expone un fenómeno preocupante: el papel de la prensa en el sensacionalismo de las tragedias. Los medios a menudo priorizan el drama sobre la verdad, buscando captar la atención del público a cualquier costo. En lugar de informar de manera objetiva, las coberturas a menudo se centran en lo macabro y lo impactante. Esto no solo afecta la percepción del público sobre el caso, sino que también puede influir en cómo se llevan a cabo las investigaciones. Cuando los detectives se ven presionados por la opinión pública y la cobertura mediática, pueden sentirse tentados a tomar decisiones basadas en la presión externa en lugar de en la evidencia.
Sin embargo, no todo está perdido. A pesar de la adversidad, la familia Ramsey logró crear conciencia sobre la seguridad infantil y la importancia de un enfoque responsable en la cobertura mediática. Su historia se convirtió en un llamado a la acción para que los medios de comunicación reconsideren cómo cubren las tragedias y el impacto que pueden tener en las vidas de las personas involucradas. La cobertura del caso John Bennett se ha convertido en un estudio de caso sobre la ética periodística y la responsabilidad que conlleva informar sobre la vida y la muerte de una niña. En conclusión, el legado de John Bennett Ramsey es una poderosa lección sobre el impacto de los medios de comunicación en la justicia. Nos recuerda que detrás de cada historia sensacionalista hay vidas reales que sufren. Al reflexionar sobre este caso, nos enfrentamos a la responsabilidad de exigir una cobertura más ética y compasiva, que priorice la verdad sobre el sensacionalismo. La búsqueda de justicia para John Bennett continúa, y su historia debe servir como un recordatorio de que cada vida tiene un valor incalculable. El caso de John Bennett Ramsey ha dejado una huella imborrable en la sociedad estadounidense, y la búsqueda de justicia por su trágica muerte sigue siendo un tema relevante hoy en día. A pesar de los años transcurridos, la familia Ramsey aún enfrenta el dolor de la pérdida y la frustración de no tener respuestas definitivas. Este caso ha resaltado la importancia de la justicia y ha planteado preguntas difíciles sobre cómo se manejan las investigaciones criminales. A medida que reflexionamos sobre el legado de John Bennett, es crucial entender qué lecciones se pueden aprender de esta tragedia. La historia de John Bennett es más que un simple caso de asesinato. Es un recordatorio de la fragilidad de la infancia y de la necesidad de un sistema de justicia efectivo. Después de su muerte, muchas familias se sintieron inspiradas a abogar por cambios en la seguridad y la protección infantil. La pregunta que persiste es, ¿cómo podemos asegurarnos de que tragedias como la de John Bennett no se repitan? Este es un desafío que requiere una acción colectiva y un compromiso de todos. Por ejemplo, muchas organizaciones han surgido desde entonces, enfocándose en la educación sobre la seguridad infantil y el apoyo a las familias afectadas por la violencia. Estas iniciativas son un paso importante hacia la creación de un entorno más seguro para nuestros niños. A lo largo de los años, el caso de John Bennett ha suscitado un interés constante en los medios de comunicación, lo que ha llevado a un efecto de doble filo. Por un lado, la atención mediática ha mantenido viva la memoria de John Bennett, recordando a la sociedad la necesidad de abordar la violencia contra los niños. Por otro lado, también ha dificultado el trabajo de los investigadores, ya que la especulación y el sensacionalismo pueden desviar la atención de las pistas reales. En este contexto, es vital que los medios actúen de manera responsable, informando con precisión y evitando contribuir a la angustia de la familia. La búsqueda de justicia para John Bennett ha sido un viaje lleno de obstáculos. A pesar de las numerosas teorías y sospechosos que han surgido, el caso sigue sin resolverse, lo que ha dejado a la familia Ramsey en una lucha constante por la verdad. Esta situación resalta la importancia de la perseverancia en la búsqueda de justicia. Es un recordatorio de que, aunque el camino puede ser difícil y lleno de frustraciones, cada paso cuenta en el proceso de sanar y encontrar claridad. La familia Ramsey ha demostrado una notable resiliencia, enfrentando el dolor y la adversidad con dignidad, lo que puede servir de inspiración para otros que enfrentan situaciones similares. El legado de John Bennett también invita a la reflexión sobre cómo podemos proteger a los niños en nuestras comunidades. Las historias de otras familias que han sufrido pérdidas similares nos recuerdan que la violencia infantil es una realidad que debemos abordar. La educación en seguridad infantil, la creación de espacios seguros y el apoyo a las familias en crisis son pasos que todos podemos tomar. La historia de John Bennett no debe ser solo un recordatorio de lo que se ha perdido, sino también una llamada a la acción para crear un futuro más seguro. Al concluir esta reflexión, es crucial recordar que la búsqueda de justicia no termina con un veredicto en un tribunal. Es un proceso continuo que requiere el compromiso de todos para garantizar que cada niño tenga la oportunidad de crecer en un entorno seguro y amoroso. La memoria de John Bennett Ramsey debe impulsarnos a actuar, a involucrarnos en nuestras comunidades y a ser la voz de aquellos que no pueden hablar por sí mismos. La historia de John Bennett es una invitación a ser parte del cambio, a no permitir que su legado se pierda en el olvido. La historia de John Bennett Ramsey no solo es un caso trágico que dejó una profunda marca en la sociedad estadounidense, sino que también plantea preguntas críticas sobre la seguridad infantil, el papel de los medios y la búsqueda de justicia. A medida que exploramos el legado de John Bennett, es esencial reconocer que su vida y su trágica muerte se convirtieron en un llamado a la acción para todos nosotros. La seguridad infantil es una preocupación que afecta a todas las familias.
Desde el caso de John Bennett hemos visto un aumento en la conciencia sobre la importancia de proteger a nuestros hijos. Organizaciones y comunidades se han movilizado para implementar programas de prevención que educan a los padres sobre cómo identificar y afrontar situaciones de riesgo. Por ejemplo, muchas escuelas ahora ofrecen talleres sobre seguridad personal y cómo hablar con los niños sobre la stranger danger o el peligro de extraños. Esta educación es fundamental para empoderar a los más jóvenes y ayudarles a entender que siempre deben confiar en su instinto y hablar con un adulto si se sienten inseguros. A medida que reflexionamos sobre la vida de John Bennett, también debemos considerar el papel de los medios de comunicación en la cobertura de su caso. Desde el inicio, la historia de John Bennett fue tratada como un espectáculo mediático, generando tanto apoyo como escrutinio hacia su familia. La cobertura excesiva no solo influyó en la percepción pública, sino que también desvió la atención de las investigaciones. Este fenómeno nos recuerda la responsabilidad que tienen los medios de informar con precisión y sensibilidad, especialmente cuando se trata de tragedias humanas. A raíz de estos eventos han surgido iniciativas que buscan promover un periodismo más ético, con un enfoque en la veracidad y la empatía. La historia de John Bennett nos enseña que la forma en que se cuentan las historias puede tener un impacto duradero en las vidas de las personas involucradas. Además, el caso de John Bennett ha inspirado a muchas personas a involucrarse en causas que apoyan a las familias afectadas por la violencia. Existen numerosas organizaciones sin fines de lucro dedicadas a ayudar a las familias a sobrellevar el dolor de la pérdida y a abogar por cambios en las políticas públicas que protejan a los niños. Estas organizaciones trabajan incansablemente para ofrecer apoyo emocional y recursos a quienes enfrentan tragedias similares. La transformación de la tragedia en acción es un legado poderoso que demuestra que, aunque no podemos cambiar el pasado, podemos crear un futuro más seguro. Al final, la historia de John Bennett Ramsey nos llama a ser proactivos en la protección de nuestros niños. No se trata solo de recordar su vida, sino de tomar medidas concretas para garantizar que ninguna otra familia tenga que atravesar un dolor similar. Al unirnos a estas causas y concienciar sobre la seguridad infantil, estamos honrando su memoria y trabajando hacia un mundo donde todos los niños puedan crecer sin miedo. La vida de John Bennett es un recordatorio constante de las luchas que muchas familias enfrentan y de la necesidad de cambiar la narrativa sobre la seguridad infantil y la justicia. Al compartir su historia y comprometernos a actuar, podemos ser parte de un movimiento que no solo busca respuestas, sino que también aspira a un mundo donde cada niño esté protegido y valorado. Esto es un llamado a la acción. ¿Estás listo para unirte a esta causa y hacer la diferencia?